Jóvenes, muchas ansias de recibir la clase, ¿verdad? Buenas tardes, licenciada. Sí, muchas ansias por recibir la clase antes de la hora. Sí, pero está bien, hay que hacerlo así. A, a trabajar hoy el tema de los derechos humanos. Si nos da tiempo, podemos tocar un poco la hermenéutica jurídica. Re- revisen, revisen si tienen en su haber el documento sobre hermenéutica jurídica, ¿verdad? Me imagino que el de derechos humanos ya lo localizaron. Si no, miren ahorita antes de empezar. Así tienen en qué leer. Vamos a esperar que aparezcan los demás compañeros. ¿Hoy qué fecha tenemos, jóvenes? 7. Hoy es 7, ¿verdad? Sí, licenciada, hoy 7. Va rápido el mes, ya les notificaron el calendario, ¿verdad? Ya saben que el 16 hay examen, ¿verdad? Silic. Muy bien. Calor, pero no había viento hasta ahorita que empezó a soplar el viento. Admitiendo a los compañeros mientras tanto. Colocar la presentación para que empiecen a verla. Estoy aquí, pero no me ven. Me avisan si ya ven la presentación, por favor. Ya se Ya, puede ver, licenciada. licenciada. Gracias. Ya, ya se mira. Gracias.
Bueno, creo que ya es un número apreciable de alumnos. Creo que puedo empezar a dar la clase. Entonces, vamos a platicar, especialmente, no solo los derechos humanos, ¿verdad? Sino que la fundamentación de los derechos humanos. No es así tan sencillo. Yo estaba en un seminario una vez que escuché lo que era la teoría de la justicia, me dije, y no me imaginaba que hubiera tanto contenido académico dentro de una teoría que se refiriera a un tema como eso. Pues igual sucede con la fundamentación de los derechos humanos. Hay mucho contenido que estudiar. Y como dice ahí, pues es una realidad compleja, según el ámbito en que se estudie y aplique, ¿verdad? Verdaderamente que los derechos humanos, pues se les aplica una clasificación. Depende un poco desde el punto de vista que se estudien, ¿verdad? No es así nomás de que, los derechos humanos, como dice cualquiera, ¿verdad? Como dice la gente normalmente, y que por los derechos humanos no he podido hacer tal cosa. No, no es eso. Es que lo que pasa es que tienen que hacer una aplicación correcta de los derechos humanos. Pero sin derechos humanos, ¿qué haríamos nosotros? No podríamos tomar nuestra clase, no podríamos ejercer nuestros derechos. Estaríamos suspendidos en un limbo que quién sabe qué puede hacer de nosotros y de los demás, ¿verdad? Por eso esa es la importancia de estudiar los derechos humanos en las actuales circunstancias y en este mundo ya no se puede vivir sin derechos humanos. ¿Por qué? Porque ponemos de cabeza al mundo, ¿verdad? No respetamos nada de lo convenido, no se respeta ninguna ley, no se respeta la Constitución, nada. Y los hombres en sociedad necesitan leyes para convivir, necesitan armonizar su vida con otros seres humanos. Y por eso esto es necesario. Los derechos humanos surgen ya en la posmodernidad, cuando ya la sociedad ha alcanzado muchas cosas, ¿verdad? Pero se dice que los santos padres fueron los primeros que inventaron los derechos humanos, ¿verdad? Porque ellos, pues, eh, vinieron pues dijeron, tenemos que proteger al desvalido, tenemos que proteger al que no tiene derechos. Y desde ahí fue que empezó la corriente de los derechos humanos. Un momentito, jóvenes, solo voy a dar ingreso aquí a los jóvenes que están esperando. Bueno, las primeras intenciones de proteger los derechos humanos se dieron cuando llegamos a la modernidad, llegamos a la Primera Guerra Mundial y posteriormente, después de ver las crueldades de la guerra, ¿verdad? Y a raíz de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, entonces se emiten algunas declaraciones que se basan en la defensa de los derechos humanos precisamente. Y fueron esos instrumentos los primeros que existieron, ¿verdad? Después ya se puede, con la teoría,
se puede ubicar a los derechos humanos en un ámbito específico, según cómo se le estudie y aplique, así como dice la Filmina aquí, ¿verdad? En primer lugar, pues tienen una fundamentación ético-jurídica o filosófica, y su estudio corresponde a la filosofía del derecho, fundamentalmente. ¿Saben ustedes cómo es que el positivismo denomina los derechos humanos o no lo saben? Los derechos humanos, así como los estamos nombrando, corresponden a una corriente justnaturalista, así como decimos, derechos humanos. En cambio, en el positivismo no se habla así de derechos humanos, sino que se habla de derechos fundamentales. Así es como los positivistas denominan a los derechos humanos. Derechos fundamentales, ¿verdad? Y entonces, yo les hice una pequeña introducción la semana pasada, el viernes, eh, acerca de los derechos humanos, ¿verdad? Y les decía que antes de definir un Estado democrático de derecho, debemos saber qué es el Estado democrático, ¿verdad? Porque en medio del demos de la democracia es que tienen viabilidad y tienen fuerza, cobran fuerza la aplicación de los derechos humanos, no en otras latitudes o en otros sistemas jurídico-políticos, ¿verdad? Y entonces, si decimos que porque sería un Estado, sobre todo un Estado sometido al derecho, ¿verdad? Y, y si no existiera esto, sería un Estado sometido al poder de quien sea. Y eso son las dictaduras, ¿verdad? Y entonces, las relaciones de entre Estado y los ciudadanos en democracia son igualmente relaciones jurídicas, no de sometimiento de estos a aquel. Y por eso mismo les indicaba que se les denomina ciudadanos, no súbditos. Si fuera una monarquía o fuera una dictadura, se les diría súbditos, pero en este caso, ya estando en estados políticos democráticos, ya se le da cierta preeminencia al hombre, se le reconoce dignidad a las personas. Y es por eso que se les dice ciudadanos, no súbditos. Bueno, entonces pueden ver ustedes que los derechos humanos pueden tener una fundamentación ético-jurídica o filosófica, y este estudio corresponde a la filosofía del derecho. Jóvenes, por favor, fíjense muy bien en esto que les estoy explicando, en esta filmina. Fíjense bien. No me vayan a confundir la fundamentación con la ciencia que los estudia, porque son diferentes. Entonces, si es la fundamentación ético-jurídica o filosófica, su estudio corresponde a la filosofía del derecho, ¿verdad? Si a la fundamentación jurídico-positiva de los derechos humanos, su estudio corresponde a la ciencia jurídica. La fundamentación jurídico-política, a la fundamentación jurídico-política le corresponde el, el estudio a la filosofía política, porque también, igual que hay filosofía del derecho, también hay filosofía política. Yo me imagino que cuando ustedes recibieron teoría del Estado, recibieron filosofía política, ¿o no? ¿Se recuerdan? Y a la fundamentación ético. Fíjense bien, existe fundamentación ético-jurídica o filosófica, y existe fundamentación ético-religiosa, cuyo estudio corresponde a las diversas religiones, ¿verdad? Pues en el pensamiento cristiano correspondería su estudio a la teología moral propiamente, ¿verdad? Y también un poco en el derecho canónico.
Vamos a ver estas fundamentaciones una por una, ¿verdad? Vamos a ver sus características. Realidad de carácter social o intersubjetivo que proporcionan los derechos. ¿Por qué social? Porque se dirige a la sociedad, a los grupos de personas. Intersubjetivo porque se da entre los derechos. Tenemos derechos subjetivos, ¿sí o no? Y ahí existe el derecho objetivo de las heterónomas que están ahí. Entonces, en esos dos ámbitos es que se estudia la fundamentación de los derechos humanos y promovidos en su conjunto. Y esa realidad es el valor social fundamental de la dignidad. Ustedes pueden ver en este tipo de análisis de los derechos humanos, pues priva la dignidad, ¿verdad? Priva la dignidad. En el positivismo jurídico no se habla de dignidad ni nada de eso. La dignidad se menciona en el justnaturalismo, cuando se sigue una corriente justnaturalista. Claro que el que no sabe mezcla todo, ¿ah? Y entonces, pues no hace este tipo de divisiones, pero aquí estamos hablando con futuros abogados y ustedes sí tienen que conocer la diferencia entre cada tipo de dignidad, de fundamentación de los derechos humanos. También tiene un significado, ¿verdad? Dependiendo de la época y de la cultura, que generalmente estas épocas pues son formalmente estables, pero materialmente variables. O bien su fundamento de estructura estable es de contenido variable. O sea, la cultura y la sociedad pues son estables, ¿verdad? Pero cuando ya se hace aplicación de los derechos humanos, dependiendo de las necesidades de la sociedad, este contenido puede volverse variable. Entonces, existe un concepto universal aceptado de los derechos humanos, que es la dignidad. En eso vamos a concluir. ¿Cuál es el concepto formal universal aceptado de los derechos humanos? Según la corriente naturalista, pues es la dignidad, si ustedes quieren, ¿verdad? La dignidad. Pero su significado y contenido varía según las épocas y culturas, porque se van enriqueciendo históricamente. El concepto de dignidad, por ejemplo, no es el mismo en la sociedad feudal que actualmente es totalmente distinto. Pero en la sociedad feudal no se le reconocía dignidad a los siervos de la gleba, por ejemplo. Y también en los primeros años de la modernidad no se le conocía, no se le reconocía dignidad al trabajador, al operario de las chimeneas en Inglaterra o a los primeros operarios, a los agricultores, no se les reconocía ninguna dignidad. Fue mediante la evolución del derecho laboral que se le fue reconociendo dignidad a los trabajadores. Por supuesto que eso fue a sangre y fuego, ¿verdad? No fue fácil, no fue sencillo. Eso tuvieron que luchar por ello los trabajadores. Y lo siguen haciendo. Miren ustedes lo que está pasando en el Congreso. ¿Qué está haciendo la población ahí? Pues defendiendo a los diputados que quieren continuar con la agenda de leyes que necesita el pueblo. Es una ley eh, para las extorsiones, por supuesto que se necesita. Y se necesitan un montón de otras leyes, pues que son sumamente urgentes. Y no que estén diletando los diputados en que si, si mantienen el aumento o no. Por supuesto que quitar el aumento es importante, porque no es justo que ellos ganen esa cantidad. Y no solo ellos existen en Guatemala, existimos un conglomerado
que si les incrementan el salario a uno, hay que incrementárselo a otros, pero no en esas cantidades abusivas como lo están haciendo ahora. Entonces, una cosa es defender los derechos laborales y otra cosa es abusar de los derechos laborales. Y entonces, una lucha que hubo muy clara fue el derecho laboral. Surgió a partir de que, digamos, que los siervos de la gleba se transformaron en trabajadores, a raíz de que los esclavos se convirtieron en siervos y de que los siervos se convirtieron en trabajadores remunerados, porque en aquella época no los reconocían ni como seres humanos ni como trabajadores. Ahora ya son trabajadores todos y por lo tanto merecen que se les reconozca su dignidad, sea el trabajo que sea. Por supuesto que no sean trabajos ilícitos, ¿verdad? Entonces, entonces cambia, pues, dependiendo del tipo de, de formación histórico-social, el concepto de dignidad ha cambiado, ¿verdad? Eh, pero el concepto formal universal de los derechos humanos no sigue siendo la dignidad. Pero como les decía, su contenido varía según las épocas y culturas. Según los países también se va enriqueciendo históricamente. En Estados Unidos no se les reconocía como persona a los miembros de la raza negra. Y así pasó durante mucho tiempo, todavía hasta más o menos en los 60, muy recientemente. Y ese es el problema que ha pervivido siempre, ¿verdad? Pues toda esta fundamentación tiene naturaleza valorativa, se basa en los valores. Es un valor social en estrecha relación en un doble plano de lo social, con las necesidades básicas, objeto de los derechos humanos y los demás valores sociales fundamentales, como la justicia, la igualdad, la paz, la seguridad, la felicidad y otros valores. Bueno, entonces vamos con la primera. Fundamentación ético-jurídico o filosófica. Esto que les estaba leyendo es en general, pero esto ya entramos a la primera fundamentación ético-jurídica o filosófica, que corresponde esta a qué ciencia, jóvenes. A ver si están poniendo atención, ¿a qué ciencia corresponde? A la filosofía del derecho. Correcto, correcto. Gracias. Bueno, eso me hace pensar que no estoy hablando sola. Bien, entonces, pues esta corriente naturalista, como les había dicho, y encierra varias escuelas. En primer lugar, la escuela tomista, ¿verdad? De Santo Tomás de Aquino. Y la racionalista, pues, que surge de Hugo Bossio y todos los racionalistas, ¿verdad? También surge la escuela del derecho natural, el marxismo-humanismo. Todas esas corrientes alimentan estas posturas. El fundamento de los derechos humanos, pues, corresponde per se a la naturaleza humana y a su especial dignidad. Y por esa dignidad es que el hombre se hace merecedor de todos esos derechos. Y eso es libertad, que supone racionalidad, comunicación, amor, solidaridad, etcétera. Entonces, a la par de la corriente naturalista está la corriente positivista. Y por ejemplo, tiene sus escuelas también, como la escuela del normativismo realista, un poco la escuela del exégesis también, el positivismo antimetafísico de que los derechos humanos no existen. Ellos, como escuela positivista, afirman que los derechos humanos no existen. Afirma el carácter no jurídico de los derechos humanos. Se trata pues ellos dicen, según el positivismo, ellos hablan de derechos fundamentales
que están en las mismas normas del derecho positivo que lo reconocen. O sea, siempre hay un reconocimiento, pero no les dicen derechos humanos, sino que les dicen derechos fundamentales. Claro que alguien que no conozca, pues viene y mezcla cuando habla, habla de las dos cosas como que si fueran lo mismo, ¿verdad? Pero ustedes saben teóricamente que no lo es. Y hablan, sí, los derechos humanos, los derechos fundamentales, son derechos fundamentales, pero de acuerdo a la clasificación teórica, no lo son, ¿verdad? Pero esto es solo formalismo, todo esto es formalmente. Y son cosas que la gente y las otras profesiones pues no lo conocen, solo los abogados conocemos esto. Entonces, ¿de dónde nace la perspectiva de la dignidad humana? Pues esto nace en la etapa media del mundo, ¿verdad? Que básicamente se dio en Europa y después se trasladó a todas las colonias que conquistó España, Francia y todas esas potencias. Entonces, ¿por qué surge el naturalismo? ¿Por qué? Bueno, ¿qué era lo que ellos conocían como más elevado? Era el derecho natural. Y el derecho natural, en sus inicios, se decía que proviene de Dios. Entonces, había que incorporar al hombre como imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y ustedes pueden leer en la Biblia y todo eso, que dice Dios lo creó, y de ahí es que provienen estas corrientes. Ahora, ese es el naturalismo medieval, pero bueno, tuvo un origen, ¿verdad? El naturalismo moderno, eh, pues allá de la existencia misma del hombre como ser racional, con posibilidad de realizarse igualitaria, libre y solidariamente a otros seres humanos que también tienen el derecho y el deber de disponer de sí. Es decir, y ahorita la comparación en la modernidad no es con Dios, sino la modernidad es entre sí. Y el principio de igualdad es muy importante. Por ejemplo, yo he visto, por curiosidad, saqué en internet lo que había escrito Rocio y Juan Jacobo Rousseau, y miren, sobre el principio de igualdad, ellos escribieron como unos 7 o 14 libros. Todas esas corrientes es que se alimentan ahora las ciencias que estudian los derechos humanos, ¿verdad? Ya no se compara con Dios, sino que se estudia la existencia misma del hombre como un ser racional, con posibilidad de realizarse igualitaria, libre y solidariamente junto a otros seres humanos que también tienen el derecho y el deber de disponer de sí. Y entonces, bueno, ahí se da una perspectiva negativa, ¿verdad? Que no es importante citar esto, pero me pareció que debían conocer. En cuanto a la perspectiva negativa, pues que la persona no puede ser objeto de ofensas y humillaciones. Y en la perspectiva positiva, la afirmación de la dignidad humana significa el pleno desarrollo de la personalidad y sociabilidad. Pues sí, ¿acaso no es importante reconocer en las personas su dignidad? Porque eso les ayuda, eso nos ayuda a todos, ¿a qué? A desarrollarnos, a tener un buen trabajo, a tener aspiraciones de mejorar nuestro patrimonio, a ser mejores, pues. Y por eso es importante el reconocimiento de la dignidad, ¿verdad? Y que las personas no pueden ser objeto de ofensas y humillaciones. Ustedes ahí entre sus compañeros no pueden estar golpeándose o qué sé yo, o insultándose o cuestiones así. Saben que cada quien tiene su dignidad y hay que respetarla, ¿verdad? Bien, veamos, hablemos del pleno desarrollo de la personalidad en un sentido ético, ¿verdad? Dos dimensiones. El reconocimiento de la total autodisponibilidad sin impedimentos ni
interferencias externas acerca de las posibilidades de actuación propias de cada quien, o bien la autodeterminación que surge de la libre proyección histórica de la razón humana. Y esto, pues, implica sociabilidad, participación consciente, crítica, responsabilidad en la toma de decisiones de los diferentes colectivos o comunidades de los que el sujeto forma parte. Porque cada uno de nosotros formamos parte de un colectivo. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos? La familia en primer lugar, ¿verdad? Luego el pueblo, o primero la familia, luego el grupo, luego el pueblo, luego nos graduamos y ya pertenecemos a un gremio que es el gremio de abogados, o algunos que ya se graduaron como ingenieros o como auditores ya pues pertenecen a otros gremios, pero además van a pertenecer al gremio de los abogados, a partidos políticos, etcétera, ¿verdad? E incluso en el trabajo van a pertenecer a sociedades, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la autodeterminación, lo que cada quien quiera hacer de su propia realidad, ¿verdad? Kant distingue a seres de la naturaleza irracionales, sin voluntad, pues la llama cosas. Aquí estamos hablando no de personas, sino de cosas, ¿verdad? Y estas cosas, o animalitos, o plantas, o lo que sea, tienen un valor puramente relativo. Pero realmente son diferentes de los seres racionales que se llaman personas, ¿verdad? Las personas, pues, son mundos diferentes totalmente, ¿verdad? La naturaleza los distingue ya como fines en sí mismos, como seríamos nosotros las personas, pues algo que puede ser usado como medio, eh, dado que limita todo capricho y es objeto de respeto como efecto de nuestra acción, tienen valor para nosotros, ¿verdad? Pues sí, los animalitos que existen en la naturaleza, las plantas y todo, pues son realidades cuya existencia también vale, ¿verdad? Y hay que cuidarlos. Por ejemplo, a las mascotas que uno tiene en su casa o a las mascotas de otras personas, en fin. Pero los seres humanos somos realidades cuya existencia en sí misma es un fin. Cada quien de nosotros tiene un fin en la vida, ¿sí o no? Pues desde que nacemos, nuestros padres si es que tenemos padres cuando nacemos, ¿verdad? Porque hay muchos que no los tienen. Pues la vida nos va conduciendo por senderos que uno tiene que lidiar con ellos cada día, ¿verdad? Y pues uno piensa en proyectarse a sí mismo. ¿Qué es lo que quiero ser yo dentro de mi familia, dentro de mi grupo, mi gremio, mi barrio, mi país? Quiero ser. Y por eso es que los seres humanos tenemos existencia en sí misma. Y nosotros somos un fin en sí mismo. Cada quien tiene un proyecto de vida. Y todo eso sirve para respetar, argumenta para respetar la vida de los otros. Entonces, esas son realidades, ¿verdad? Cuya existencia es un fin en sí misma. La persona humana, pues, no tiene precio, como dice ahí. Tiene, bueno, veamos cómo se ha manejado la dignidad en los instrumentos internacionales. Pueden ver ustedes aquí la Convención Americana de Derechos Humanos, eh, que dice que de punto uno, dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su dignidad.
Y ahí es donde ustedes encuentran el fundamento de derecho. La persona tiene derecho al reconocimiento de su dignidad. En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el primer considerando también dice que la libertad, la justicia, la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad. Y en el segundo considerando, y en el quinto del preámbulo afirma que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en su carta su fe en la dignidad y en el valor de la persona. Y el artículo primero dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. Entonces, también está la declaración sobre la protección contra la tortura, ¿verdad? Y en el segundo considerando, pues señala que los derechos humanos emanan de la dignidad inherente a la persona humana. Aquí en la literal del número 1 del artículo 1 de la Convención contra la tortura, se dice que la lucha contra la discriminación es la enseñanza. Bueno, entonces, el valor seguridad es próximo e inmediato y directo de los derechos. Esto está en la necesidad de garantizar el respeto a la dignidad de la persona que de ella se derivan. Los derechos humanos en cuanto a la libertad es de la igualdad y solidaridad. Aquí tenemos un concepto de Perelluño y dice que las principales condiciones que se concitan en el concepto de seguridad jurídica son dos, ¿verdad? La primera es una corrección estructural en cuanto a la garantía de disposiciones y formulación regular de las normas e instituciones integradoras de un sistema jurídico. Y la segunda es la corrección funcional que comporta la garantía de cumplimiento del derecho por todos sus usuarios y la regularidad de actuación de los órganos encargados de su aplicación. Entonces, lo que se trata es de asegurar la realización del derecho mediante la sujeción al bloque de la legalidad. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos, por ejemplo, el artículo 43 de nuestra Constitución, que está anclado con el respeto a los derechos humanos. No sé si es el 43 o 44, no se recuerdan ustedes, en donde dice que los tratados en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre la Constitución. Vamos a ver qué artículo es. 40, es el 46, licenciada. Artículo 46 de la Constitución Política de la República. 46, ¿verdad? Sí, pues estaba por ahí. Sí, aquí dice, gracias. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Esta Corte estima conveniente definir su posición al respecto. Para ello parte del principio hermenéutico, y la hermenéutica lo vamos a ver después, de que la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico en el significado de que cada parte debe de determinarse en forma acorde a las restantes, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusión que armonice y no la que coloque en pugna las distintas cláusulas del texto. Y esto es parte de la hermenéutica, que es la interpretación de la Constitución, ¿verdad? En primer término, el hecho de que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el derecho interno debe entenderse como su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene que ir dando, pero su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional que concuerde con su conjunto, pero nunca con potestad reformadora.
y menos derogatoria de sus preceptos que la eventualidad de entrar por la eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución. Es decir, cuando se dice que tiene preeminencia, no es para modificar ni para restringir los derechos que otorga la Constitución y los preceptos que contiene. Porque, y este ingreso se dará no por vía del artículo 46, sino en consonancia con el artículo 2 de la Convención por la del primer párrafo del 44 constitucional. El artículo 46 jerarquiza tales derechos humanos con rango superior a la legislación ordinaria o derivada, pero no puede reconocérsele ninguna superioridad sobre la Constitución, porque si tales derechos, en el caso de serlo, guardan armonía con la misma, entonces su ingreso al sistema normativo no tiene problema. Pero si entraran en contradicción con la Carta Magna, su efecto sería modificador o derogatorio, lo cual provocaría conflicto con las cláusulas de la misma y que garantizan su rigidez y superioridad, y con la disposición que únicamente el poder constituyente o el referendo popular, la Asamblea General Constituyente, ¿verdad?, según sea el caso, tienen facultad reformadora de la Constitución. Por otro lado, la pretensión de preeminencia sobre la Constitución tendría sentido si la norma convencional entrase en contravención con la primera, puesto que la compatibilidad no ofrece problemas a la luz de lo establecido en el artículo 44 constitucional. Pero resulta que el poder público guatemalteco está limitado a ejercer sus funciones dentro del marco de la Constitución, por lo que no podría concurrir al perfeccionamiento de un convenio o tratado internacional. Entonces, los tratados y convenios internacionales en cuya categoría se encuentra la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos no son parámetros para establecer la constitucionalidad de una ley o de una norma. Pues si bien es cierto, el artículo 46 de la Constitución le otorga preeminencia a estos cuerpos normativos sobre el derecho interno, lo único que hace es establecer que en la eventualidad de que una norma ordinaria de ese orden entre en conflicto con varias normas contenidas en un tratado o convención internacional, prevalecerían estas últimas. Pero ello no significa, como se dijo, que las mismas puedan utilizarse como parámetro de constitucionalidad. Por consiguiente, en lo referente a este punto, debe declararse que no se da la violación a ninguna norma de la Constitución. Es que esto fue por una inconstitucionalidad planteada. Entonces, la resolución de esa acción se introdujo dentro de, como un comentario aclaratorio dentro de la Constitución política. Pero ya no voy a seguir leyendo porque ya llegamos a lo que queríamos. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, para verlo concretamente, si un juez tiene en sus manos un caso en que los argumentos de una y otra parte son igualmente valiosos, están bien planteados, pesan lo mismo, ¿qué tiene que hacer para resolver? ¿A quién le va a dar la razón? ¿Por quién se va a inclinar? Pues se va a inclinar por la parte de los derechos humanos, ¿verdad? Eso es lo que aclara. Él tendría que, si se vulneran derechos humanos, pues tendrá que protegerlos, ¿verdad? El problema surge, y ya van a ver ustedes más adelante, por ejemplo, en el artículo, creo que es el artículo 97, no sé si tienen ahí su constitución, creo que el artículo 47, vamos a ver. El 97, por ejemplo, miren ustedes. Dice, medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna
y de la flora y de la tierra y del agua se realicen racionalmente evitando la depredación. Ese es un artículo. Pero, por ejemplo, hay otro artículo que protege la libertad de industria. Y entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿A quién se protege? ¿A quién va a proteger el juez? Si los dos, si ambas partes argumentan bien, sus planteamientos son correctos y están muy bien. Imagínense ustedes qué problema más difícil, ¿verdad? Resolver en ese caso para ustedes como jueces. Si estuvieran en una judicatura, ¿qué harían? Entonces, esta hermenéutica de la Constitución les da la solución. Siempre hay que proteger los derechos humanos, ¿verdad? Siempre, siempre. En caso de duda, ¿verdad? Es igual que con los trabajadores. En caso de duda, hay que resolver a favor del trabajador. ¿Y qué es eso? Derechos humanos, ¿verdad? Son derechos humanos. Entonces dice, se trata de asegurar la realización del derecho mediante la sujeción al bloque de legalidad por parte de los poderes públicos, o sea, de respetar el principio de legalidad y también los de los ciudadanos. Entonces, el valor seguridad, seguimos con el valor seguridad. Ustedes saben que dentro de los 3 valores de la filosofía del derecho está el bien común, la seguridad, ¿y cuál otro, Holmes? Y la justicia, ¿no? Entonces, en cuanto al valor seguridad, la dignidad de la persona humana aparece como fin esencial de los estados organizados en forma de Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquel en que el derecho y el procedimiento jurídico están basados en la atención de la dignidad humana, de la libertad personal y de la igualdad de los derechos de los ciudadanos. Los estados totalitarios, por el contrario, suponen la negación radical de la persona humana. La doctrina fascista, por ejemplo, el nacionalsocialismo, considera al individuo no como un fin. Por ejemplo, en los gobiernos, pues no sé, coreanos, los chinos y todo eso, pues consideran al individuo como, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para mantener el Estado de Derecho. O sea, ahí el pensamiento es al contrario. Los ciudadanos tienen que, y casi que no son ciudadanos, pues tienen que proteger al Estado. No el Estado tiene que proteger a los ciudadanos, ¿verdad? Esa es la contradicción. Y ese es el problema fundamental del cual se hace depender al individuo, dependiendo cuál es el sistema del país, ¿verdad? Entonces, la doctrina de la seguridad nacional en América Latina, África y Asia hacen mal uso del término seguridad, pues su modelo político totalitario y fascista se convierte en la negación misma de ese valor y de los otros ya mencionados. El terrorismo de Estado que logran imponer, que incluye la práctica de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones sumarias de modo sistemático, son una negación simultánea de la solidaridad, la igualdad, la libertad también, la vida y la justicia, porque cuando secuestra a una persona, le están vedando su derecho de libertad, que es una garantía fundamental aquí y en cualquier lado. Bueno, vamos a la fundamentación jurídico positiva, que es la segunda, ¿verdad? Esta se encuentra en los valores y principios derivados de ellos y en las constituciones que los reconocen explícita e implícitamente. También el jurista Pérez Luño dice que los valores constitucionales poseen una triple dimensión. En primer lugar, fundamentadora. En el plano estático del conjunto de disposiciones constitucionales, así como del ordenamiento jurídico en su conjunto. O sea, que le da sustento, le da fundamento a todo ese conjunto de disposiciones constitucionales de los ordenamientos jurídicos. Por ello, la doctrina germana los concibe como valores fundamentales, que es, digamos,
la crème de la crème del positivismo, ¿no? Y nuestra constitución política los toma como valores superiores para acentuar su significación de núcleo básico de información de todo el sistema jurídico político. Pero fíjense, jóvenes, que aquí atrás, en todas estas filminas que yo les acabo de enseñar, está el valor seguridad. Pero también el valor seguridad no es solo la seguridad personal, es la seguridad jurídica. Y eso es de que los jueces apliquen las leyes y se basen en derechos humanos. Que el derecho se aplique como está escrito, pues es decir, que no se tergiverse, que no se cambien las instituciones, que no existan esos jueces que interpretan a su sabor y antojo las disposiciones legales, como está existiendo ahorita. El valor de la seguridad jurídica es de que se cumpla con el derecho escrito también. Entonces, vamos a ver aquí. Veamos aquí la fundamentación jurídico positiva. Bueno, y también tiene otra función. Es orientador en sentido dinámico del orden jurídico político hacia metas o fines predeterminados que hacen ilegítima cualquier disposición que persiga fines distintos u obstaculice la consecución de aquellos enunciados en el sistema axiológico constitucional. ¿Cuál es el sistema axiológico constitucional? ¿En dónde lo encontramos? Básicamente en los considerandos en la Constitución, en donde habla de los valores en que se funda, en que se escribe y se funda la sociedad guatemalteca. Por ejemplo, a ver, nosotros los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común. Ahí va el primer valor según la filosofía del derecho, del bien común, la consolidación del régimen de legalidad, la justicia, la seguridad. Aquí está la seguridad, pero no solo la seguridad personal, sino la seguridad jurídica, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz. Y ahí están los valores, ¿verdad? Ahí están en la Constitución, en el preámbulo. Y crítica porque en cuanto que su función reside en su idoneidad como criterio o parámetro de valoración para justiciar hechos o conductas, ¿verdad? De manera que es posible un control jurisdiccional de todas las restantes normas del ordenamiento en lo que entreguen valor o disvalor por su conformidad en infracción a los valores constitucionales, ¿verdad? Entonces son características, ¿verdad? También de la fundamentación jurídico positiva. Y aquí el problema también es de la legitimidad o fundamentación de los derechos humanos. Esta se reconvierte en el problema de legitimidad legal, fíjense bien, o legalidad de los derechos fundamentales. Que el principio de legalidad es uno de los pilares fundamentales de las garantías internas institucionales de los derechos humanos. Y lo importante de señalar ahora en virtud de eso es la conexión entre el fundamento inmediato o próximo de los derechos humanos y el fundamento jurídico positivo de los mismos. Sí, lo que sucede es de que si bien hay dos corrientes, una naturalista y una positivista, al final se funden las dos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el derecho escrito es derecho positivo, derecho impuesto, ¿verdad? Puesto ahí. También es cierto que en los principios generales de una ley y en otras disposiciones está el derecho natural, se introduce el derecho natural. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en derecho administrativo.
Si ustedes se ponen a ver todas las disposiciones del derecho administrativo, van a encontrar muchas disposiciones del naturalismo. El naturalismo no va a estar en un artículo, eso no va a estar ahí. Eso va a estar en el preámbulo, en los considerandos, en la justificación, en las disposiciones generales. Pero ya, digamos, lo que manda, prohíbe o permite la norma es propiamente derecho positivo, ¿verdad? Entonces, veamos la fundamentación jurídica política. En la fundamentación filosófica de los derechos humanos está la idea de la dignidad de la persona humana, y hablamos de eso, ¿verdad? Como fundamento de los derechos que reside en la base de la estructura jurídico-política del Estado de Derecho. Ahora, ¿cómo fundamentar esa conexión existente entre dignidad y Estado de Derecho? Y la cuestión hace referencia a lo que se entiende como el criterio de legitimación, es decir, de fundamentación de la legitimidad del Estado democrático. Y al respecto, pues se dan dos respuestas fundamentales: la teoría del consenso, los que están de acuerdo con eso, y la teoría del disenso, ¿verdad? Que esto ya no hay que explicarlo. Todo esto es teórica y formalmente, jóvenes, ¿verdad? Aquí, bueno, esto es la fundamentación jurídico-política. Estas son las que menos espacio ocupan, ¿verdad? Pero esto es muy importante, porque no es solo en la fundamentación ética, sino que también en la jurídico-política, porque en la fundamentación filosófica está la idea de la dignidad de la persona humana. Y esta es fundamento también de la estructura jurídico-política del Estado de Derecho. Entonces, aquí la cuestión es cómo fundamentar esa conexión entre dignidad y Estado de Derecho. Creo que eso no es difícil, ¿verdad, jóvenes? Porque para eso está la legitimidad de la que hablábamos, y aquí está. La cuestión hace referencia a lo que enciende como criterio de legitimación, es decir, de fundamentación de la legitimidad del Estado democrático. Vamos a ver la fundamentación ético-religiosa. El pensamiento católico, que se conoce como teología dogmática, afirma que la dignidad de la persona humana tiene fundamento de los derechos humanos, que tiene fundamento en los derechos humanos, proviene de Dios y su destino está en Dios. Eso es lo que dice la religión, ¿verdad? Y estos autores dicen que en un plano estrictamente humano, lo que caracteriza esencialmente al personal, al ser personal, o sea, la persona es la autoposesión de su ser y de sus actos, la intimación siempre viva de su mundo propio, la autodeterminación y autoconfiguración de ser un ser insustituible, irrepetible, cerrado en sí mismo y capaz de disponer, de tener libre disponibilidad. Entonces, esas características son las que abonan en la composición de estos puntos de vista. O sea que la fundamentación ética religiosa también reconoce que los seres humanos somos fines en nosotros mismos. Tenemos un proyecto de vida cada uno. No somos como esos perritos que se les puede hacer cualquier cosa. Aún a los perritos ahora hay que respetarlos. Ya hay una ley que protege las mascotas, ¿verdad? Entonces así van cambiando las cosas. Y la relación de la ética y los derechos, pues aquí ya es un corolario, ¿verdad? Esta es muy amplia esa relación. Ética, dice, es un conjunto de principios y valores que orientan las relaciones humanas. Fíjense muy bien en estos conceptos, joven. Los derechos tienden a ser universales y su característica más universal es su violación universal, fíjense ustedes. Ambos poseen su historia o su historicidad,
su tiempo y espacio construidos por la acción y la relación humana, ¿verdad? Pero, ¿qué se hace con el derecho a vivir cuando éste ya no opera para la mayoría de la población planetaria? Por ejemplo, si se acaba de declarar una emergencia energética, ¿eso qué quiere decir? Que hay que explotar más los recursos energéticos, poner más mineras, más explotaciones de petróleo y todo eso, y eso va contra el planeta. Y lo que va contra el planeta va contra los seres humanos. Tarde o temprano nosotros no vamos a, por mucho dinero que tengamos, si no hay recursos, no nos sirve el dinero, si no hay que comprar, ¿verdad? Podemos tener ahí millones, pero no hay recurso que se pueda utilizar porque ya está utilizado, ya se declaró inútil. Y entonces es urgente la ética como fundamento para la búsqueda de una sociedad democrática y su importancia para la construcción de una sociedad efectivamente democrática y participativa. Urge discutir los sentidos de la democracia actual y proponer los derechos humanos de tercera y cuarta generaciones. Esto se refiere más a los derechos del medio ambiente. Dicen por ahí que ya no se habla de derechos de primera, segunda o cuarta generación, pero eso no tiene importancia, ¿verdad? Si son de la primera o de la cuarta. Pero urge discutir los sentidos y proponer los derechos humanos que tienen estas nuevas promociones de generaciones de derechos humanos como premisas fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Por ejemplo, ahora que se dio la pandemia, ¿verdad? Ustedes vieron que como la gente se resguardó en sus casas, pues muchos ríos se descontaminaron, muchos lagos también, muchos peces volvieron a sus lugares de origen, en fin. O sea que lo que nos dijo la naturaleza es que ella se repone sin la presencia del hombre. Ella se repone rápidamente y por sí sola, ¿verdad? Entonces hay que atender esos llamados también. Y pues esto suena como reflexión, ¿verdad? Los derechos humanos como imperativo para la construcción de una sociedad democrática, como dice el filósofo Herbert Souza, brasileño, dice, una verdadera ciudadanía exige el ejercicio de derechos y deberes, la búsqueda efectiva de participación en la política para controlar a sus gobiernos elegidos dentro de principios democráticos. La ciudadanía tiene que controlar a los gobiernos, no venir pasivamente y esperar a que nos impongan lo que quieren, ¿verdad? Acuérdense que los gobiernos son un puñado de políticos que están ahí, ¿verdad? Pero no están en todos los lugares como los ciudadanos. No puede haber Estado de Derecho en medio de políticas públicas que generan la humillación, desempleo y empobrecimiento. No significa discutir los sentidos de la democracia en la actualidad y proponer los derechos humanos de la tercera y cuarta generaciones como premisas fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Y finalmente, esto, ¿verdad? Que pueden leerlo ahí. Que la ética, ¿qué es? Ahí está la definición de ética. Y pónganle mucha atención a estos conceptos. Ética es el conjunto de valores y principios universales que rigen las relaciones de las personas. Tiene muchísima relación con la moral, casi que tienen el mismo origen, sí tienen el mismo origen etimológico, ¿verdad? Por supuesto que la ética es más amplia, general y universal que la moral. Tiene que ver con principios más incluyentes. Es una teoría objetiva de la moral, porque la moral es interna, ¿verdad? Y esta será un sistema subjetivo de normas que depende de la aceptación que un sujeto haga de ella. La moral se refiere a determinados casos de la conducta humana. Al no existir una moral universalmente aceptada, pues será la ética la que compare y explique los factores sociales o religiosos que dieron origen a distintos sistemas morales. La ética dura más tiempo que la moral y las costumbres que corresponden a determinados periodos o culturas. Aunque una nace de la otra, es como si la ética fuese
algo mayor y la moral algo más limitado, restringido o circunscrito, ¿verdad? Ante el avance tecnológico existe repensar el propio Estado, desprivatizarlo, tornarlo democrático para que todos tengan acceso a lo esencial. Una vida de calidad para todos, su entorno ambiental y su biodiversidad. Bueno, vamos a... No sé si todavía se animan a que veamos la hermenéutica. Sí, Creo que sí, licenciada. ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver aquí la hermenéutica. Bueno, entonces, para verla así rapidito, porque no tengo tiempo, porque digamos que el próximo día vamos a ver lo que es la interpretación, bueno, y también la hermenéutica, ¿verdad? Y con eso terminaríamos el curso. Creo que más no les puedo dar. Ya más podría darse, pero... Y aquí ustedes tienen, vamos a ver, vamos a ver, dejar de presentar, dejar de compartir. Bueno, vamos a ver si aquí nos aparece la hermenéutica. Solo para darles un brochazo nada más. Y mañana, el viernes, lo vemos ya detenidamente. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver ya? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Licenciada. Muy bien. Bueno, esa es la hermenéutica jurídica, ¿verdad? Estas filminas las hice del libro del magistrado Arturo Sierra, que lamentablemente murió violentamente por el crimen, ¿verdad? Y que fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Y entonces elaboró su libro sobre derecho constitucional. Y él habla de la interpretación constitucional. Y aquí rápidamente vamos a verlo hoy. Podemos verlo también el viernes, ¿verdad? ¿Qué significa hermenéutica jurídica? Es la disciplina científica que tiene por objeto el estudio y sistematización de los principios y métodos interpretativos, ¿verdad? La interpretación es una aplicación de la hermenéutica. O sea que decir interpretación y hermenéutica es prácticamente lo mismo. Son sinónimos, ¿verdad? Pero interpretación todo el mundo hace. Hasta se puede hacer una interpretación de un instructivo de algún instrumento, de alguna fotocopiadora que uno compre o algo así, va a entrar su instructivo y uno tiene que interpretarlo. La interpretación es esa, ¿verdad? Pero aparte es la hermenéutica que implica una interpretación constitucional, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una definición importante. Fíjense bien lo que dice, fíjense bien estos conceptos. La interpretación esta es una interpretación universal, pues. ¿Qué es la interpretación? De cualquier cosa. Es la actividad cognitiva para determinar el significado, alcance y el valor de determinados actos o comportamientos. Fíjense bien que no se está refiriendo a la ley ni a la Constitución. Solo es actividad cognitiva para determinar el significado, alcance y valor de determinados actos o comportamientos. Y dice, ahora, eso era interpretación lisa y llana. Vamos a la interpretación jurídica. Esta cambia, dice. No debe tener por finalidad cuál fue la intención del legislador, sino debe determinar el significado y alcance actual de la norma de acuerdo con su posición e interrelación dentro del sistema general. Y esto ya nos va dando, digamos, la orientación hacia cierta clasificación de interpretación. Porque aquí cuando habla de su posición e interrelación dentro del sistema general,
Vamos a ver después que dentro de la clasificación de la hermenéutica hay varios tipos de interpretación, entre ellos la sistemática, que trata fundamentalmente de esto. Los racionalistas consideraban que la interpretación de la ley es algo superfluo, que los códigos eran claros y precisos, decían los racionalistas o positivistas. Y fue tan fuerte el movimiento que en ese tiempo pues era el culto al texto de la ley. Y para algunos todavía consideran hacerlo. Por ejemplo, hay una juez que acaba de fallecer y que me gustó mucho lo que un abogado mencionó, porque dijo que cuando él quería levantarle algunas restricciones a su cliente, el juez se lo negó. Pero esas restricciones venían desde hacía 20 años, de un caso que ya se había resuelto. Entonces él planteó un amparo contra el director de la policía. Y esa juez, que es la recién fallecida, ¿cómo se llamaba? La magistrada, la jueza Villaseñor, tenía apellido Villaseñor. Entonces que si tenía que escoger entre la ley y la justicia, ella fallaba a favor de la justicia, ¿verdad? Y que en ese entonces el abogado planteó un amparo en contra ante el juzgado donde ella estaba, o la sala donde ella estaba, en contra del director de la policía que no quiso proceder, ¿verdad? Y entonces la jueza le dice que aunque el amparo está mal dirigido contra el jefe de la policía, porque él no es un ser una persona que pueda resolver, ¿verdad? Es contra el Estado. Entonces, no obstante que está mal planteado, hay una garantía que debe protegerse, y es la integridad de la persona esta que estaba siendo afectada por esas medidas que se habían dictado hacía 20 años. Y entonces que procedía el amparo, ¿verdad? Como pueden ver ustedes ahí, pues hubo un error en el planteamiento del amparo, pero no obstante ella le siguió dando importancia al asunto toral, ¿verdad? Al acto, ¿cómo se llama? A la agresión que el Estado le había hecho a su cliente. Entonces, ese tipo de jueces son raros, ¿verdad? Son raros porque para eso tienen que tener mucho conocimiento, bien seguro de lo que resuelven y además ser valientes, ¿verdad? Y no dejarse mangonear. Y ella era así, ¿verdad? Y entonces, siempre cuando hay un conflicto del juez y que los argumentos de las dos partes están equilibrados, pues hay que escoger la justicia, ¿verdad? Y por eso les decía también, ¿verdad? Que habría que inclinarse por los derechos humanos porque eso está muy relacionado con la justicia, más que con la ley, ¿verdad? Entonces, los racionalistas, decía, consideraban que la interpretación de la ley es algo superfluo, que los códigos eran claros y precisos. Entonces, alrededor de esto surgen dos escuelas que ya las vimos, la de la exégesis y la del derecho libre. La del exégesis, pues, es el culto al texto de la ley, ya lo habíamos visto con ustedes, y afirman que si el texto de la ley es insuficiente, debe investigarse la intención del legislador. Pero hay que tener presente tres directrices. Cuando el texto de la ley es expreso y claro, debe aplicarse el texto sin investigación. Cuando la ley contiene un texto oscuro o dudoso, debe acudirse a la interpretación gramatical o lógica, ¿verdad? Y la no existencia de ley expresa, en caso que no exista ley expresa, debe recurrirse a leyes análogas y principios generales del derecho y a la integración de la ley, por supuesto. Entonces, vamos a ver. La escuela del derecho libre
considera que la interpretación jurídica tiene carácter creativo, porque los textos jurídicos siempre poseen lagunas. Los legisladores no pueden prever todos los casos a futuro. Y reconoce al intérprete y al juez una amplia discrecionalidad para que puedan decidir en la solución de casos concretos no contemplados en la norma expresamente. Y esta es la escuela que se le opone a la escuela de la exégesis, ¿verdad? Todavía hay algunas personas que creen mucho en la exégesis, en la exegética. Y entonces la interpretación jurídica es aquella actividad intelectual subjetiva tendente a desentrañar o encontrar el sentido, significado, contenido o mandato de la ley. Esa es la interpretación jurídica. Es una operación humana, tiene lógica y tiene un fin específico y claro, para saber determinar qué se manda, qué se ordena, qué se otorga o permite, y a veces hasta con qué se castiga, ¿verdad? Esa es la interpretación jurídica. Se trata de precisar qué deber se impone, qué derecho se otorga, qué se permite, qué conducta se prohíbe, en todo caso, la sanción y su medida impuesta. Pero también se trata de ver cuál es el orden jurídico tutelado, ¿verdad? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Entonces, la interpretación jurídica como género es aplicable a todo tipo de interpretación del derecho y sus diferentes ramas del derecho positivo. Todo cuerpo normativo, rama o sector del derecho positivo específico forma parte de un todo que es el sistema jurídico u ordenamiento jurídico general. Y dicho sistema lo preside la Constitución, que es la causa eficiente del sistema. Sí, por eso es que esa interpretación sistemática es muy importante, ¿verdad? Y se basa en la pirámide que aducen que es de Kelsen, pero parece que había un autor antes que él para eso. Esto hay que ponerle atención. Métodos de interpretación jurídica. Sin atender a las clasificaciones elaboradas, sino solo al sujeto, a los distintos métodos interpretativos, al resultado objetivo, se tiene que los métodos de interpretación pueden ser gramatical o literal, conceptual o lógico, sistemático, histórico o causal teleológico. ¿Cuáles de esos usamos en el artículo 10 de la ley del organismo judicial, jóvenes? Pueden responder. Pues los utilizamos todos o casi todos. Tal vez solo el histórico o causal no, pero el gramatical sí, el literal. El método gramatical es el significado literal de las palabras, del legislador, de la norma. Se dice que cuando el tenor literal de una norma es claro, no es válido consultar su espíritu. ¿Para qué? Si la norma es muy clara. Y atender al contexto y disposiciones constitucionales cuando hay que atender aspectos políticos, sociales, culturales, económicos. Por ejemplo, saber en qué fecha se emitió la ley, qué condiciones jurídico, político, económico existían en ese entonces, hubo golpe de Estado, no había, etcétera, ¿verdad? Eso sirve mucho. Y no es válida la interpretación literal que vulnere preceptos constitucionales tampoco. Pero ese es el método gramatical. El método conceptual o lógico, en esta modalidad no repara en el tenor literal de la ley, sino que busca cuál es el mandato o imperatividad de la norma. ¿Qué bien jurídico es tutelado? A eso se refiere el método conceptual o lógico. Interesa determinar qué conceptos o ideas generales tratan de reflejar la norma. Cuando el legislador elabora leyes con vocablos equivocados, por ejemplo, entre conceptos y palabras, pues hay que buscar en los conceptos qué fue lo que el legislador quiso refrescar en la ley. Pues sí, ¿verdad? Porque a veces se dictan normas sobre, por ejemplo, yo tuve la experiencia de plantear unos proyectos de ley para
para el Congreso, no para el Congreso, sino para la CONAVE en aquel tiempo, pero ellos lo llevaron al Congreso, el coordinador. Y era sobre el uso de los clorofluorocarbonos. Entonces, eso implica la utilización del lenguaje técnico. Al final de los 3 reglamentos, los diputados no entendieron, hicieron una ensalada de los 3 que se volvió inaplicable. Nunca se pudo aplicar ese Frankenstein que salió del Congreso, ¿verdad? Ellos no lo entendieron, tampoco pidieron que se les interpretara, no pidieron una explicación, nada. Y entonces, cuando la ley no es clara, no se puede aplicar. Y este es el método conceptual o lógico. El gramatical, el conceptual o lógico. Hay que ver cuál es el bien jurídico tutelado. El método sistemático, que consiste en que para encontrar en forma precisa el contenido de una norma, hay que interrelacionarla con los demás preceptos de la ley, incluso con reglas de otros textos, constitucionales también, por supuesto, para hacer una integración de la ley, ¿verdad? Y parte de la idea que todo conjunto, por estar integrado por elementos diversos, es un sistema integrado por otros elementos o subsistemas y es relevante en la interpretación. Y el texto constituye un tema normativo en relación con cada uno de los preceptos. Incluye el texto constitucional que integra en el sistema normativo nacional. Este es el método sistemático, que parte del lugar que ocupe la ley dentro de todo el ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución. El método histórico causal teleológico, este es muy importante. Complementa el modo sistemático porque pues en la concepción de que todo lo vinculado con una actividad humana tiene una causa final. A eso se refiere causal teleológico. Tele, lejos, ¿verdad? Eso quiere decir. Todo actuar del hombre tiene una explicación teleológica, un porqué y un para qué dentro del grupo social. Y la determinación de las circunstancias, factores o condicionantes de la realidad, ya fueran históricas, coyunturales, regionales, sociales, culturales, etcétera, que influyeron en la emisión de la ley y cuál fue la finalidad última perseguida y para qué. No el fin inmediato, sino no el fin inmediato, sino el fin inmediato. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, la creación de plantas de tratamiento en las colonias, pues tiene una finalidad inmediata, pues, evitar la contaminación. Pero al final, el fin teleológico es mantener la salubridad de las personas, proteger el medio ambiente, en fin, esos son fines teleológicos. Y la ley de un organismo judicial, ¿verdad? Nuestra, que es un conjunto de normas generales de aplicación, interpretación del ordenamiento jurídico guatemalteco y son supletorias de otras leyes. Ahí pueden leerlo ustedes. Determina que la interpretación debe hacerse conforme al contexto y las disposiciones constitucionales. Y esto hace alusión al método sistemático. También a la finalidad y al espíritu de la misma, a la historia. Tiene relación con la interpretación sistemática, al uso del método histórico o causal teleológico. Básicamente el método histórico es causal teleológico. Vamos a ver, literales A y B del precepto constitucional, el artículo 10. Interpretación constitucional, pues es toda aquella actividad tendente a establecer el sentido, extensión, significado o alcance de las disposiciones generales efectuadas por el Tribunal Constitucional o por otro órgano afín. Y esta posición provoca mucha generalización y poca interpretación, no necesariamente constitucional. Pero eso sí, la interpretación realizada por estudiosos, por juristas y otros órganos estatales, digamos, por los asesores jurídicos de los ministerios, queda excluida.
únicamente es vinculante la realizada por la Corte de Constitucionalidad. Bueno, creo que aquí ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? Me saltó el cursor. Y aquí. Y pues uno tiene dos ámbitos de acción. Porque la interpretación constitucional sí es vinculante, ¿verdad? Entonces, uno, que el Tribunal Constitucional, con suficiente fuerza vinculante, según la regulación de cada nación. Y el otro punto de vista es que al ser efectuada por quienes carecen de facultad jurídica oficial respectiva, el resultado es que no tiene ninguna fuerza vinculante o de autoridad alguna, ¿verdad? Bien, jóvenes, nos quedamos ahí. Hasta pronto, hasta el viernes. Y Evelyn. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. ¿Me podría regalar un minuto al terminar? Sí, ya terminé. Buenas tardes. Disculpe con una consulta. Fíjese, licenciada, que yo tuve un problema, yo no pude